muchas gracias a Casa América por acoger una vez más una actividad relacionada con la literatura latinoamericana y en particular a Cristina Osorno, con quien hemos trabajado en la organización de este pequeño ciclo. Brevemente quería contarles cómo surgió esta idea de estas 3 jornadas. Con Nora Catelli en realidad hacía tiempo que veníamos hablando de aprovechar los 10 años de la muerte de Juan José Saer para hacer un homenaje que no fuera sencillamente un homenaje a su persona, sino conversar un poco acerca de la vigencia de su obra, de los lectores que, digamos, lo acompañamos desde hace años y de los nuevos, etcétera. Cuando vinimos a proponer la idea, Cristina, ella nos comentó que también se cumplían 10 años de la muerte de Cabrera Infante y de Roa Bastos. Evidentemente había que encontrar algo que los uniera a los 3 más allá de la efeméride, y nos dimos cuenta que eran 3 escritores que habían tenido una relación muy fuerte con el cine. Los 3 escribieron guiones, los 3 se interesaron muchísimo. En el caso de Cabrera Infante evidentemente es muy notorio. De hecho, en la sesión de mañana Dunia Gras va a hablar de su correspondencia con Manuel Puig, que, como podéis imaginar, está centrada absolutamente en el cine, mucho más que en la literatura. En el caso de Saer y Roa Bastos, además, hay una evidente afinidad porque fueron amigos y porque el paisaje de origen que tanto marca la literatura de los dos es también afín, ¿no? Es el litoral fluvial de los grandes ríos del cono sur de América Latina. Y además hay un elemento que, si no lo conocen, se lo recomiendo. Hay una mesa redonda del año 1978 en Toulouse, en la que están Roa Bastos, Saer, Julio Cortázar, hablando precisamente de la relación de la literatura de cada uno de ellos con el cine. Julio Cortázar en ese momento está como henchido de orgullo por la película de Antonioni sobre uno de sus cuentos, pero Roa Bastos y Juan José Saer más bien lo dejan de lado y se dedican a hablar de lo que a ellos les interesaba, que no era tanto la cuestión de llevar un texto literario al cine como de lo que suponía, digamos, el cine para un escritor como incorporación de nuevos elementos técnicos, puntos de vista, etcétera, que creo que es algo de lo que nos va a hablar hoy Santiago Fillol. Entonces, el título de esta jornada, que es Literatura y Compromiso, en realidad es un invento para atraer un poco de público. El tema de la jornada es literatura y cine, y la relación tan fuerte que estos 3 escritores, cada uno a su manera obviamente, tuvieron con el cine. Entonces, en la mesa de hoy tenemos 2 expositores de lujo. Julio Premat, que es porteño, afincado en París desde hace muchos años, profesor de la Universidad de París 8 Saint-Denis, coordinador del Laboratorio Lírico sobre Literatura del Río de la Plata, y Julio escribió el que yo creo que es el primer gran libro que se escribió sobre Saer, que es La dicha de Saturno, del año 2002, publicado en la editorial Beatriz Viterbo de Rosario. Y además Julio fue, cuando murió Saer en junio de 2005, fue el que organizó, digamos, la enorme cantidad de materiales póstumos que habían quedado de Juan José Saer, y de hecho es el editor de los libros que llaman Papeles de Trabajo, que están recogiendo sobre póstuma, de las que ya salieron 4 volúmenes. 3 de ellos editados por Julio, el de poemas editado por Sergio Delgado, a quien tendremos el jueves aquí hablando de Roa Bastos. Santiago Fillol es también argentino, de Córdoba, y es doctor
Comunicación Audiovisual y Cine por la Universidad Pompeu Fabra, donde da clases también de ficción cinematográfica, autor de un gran documental que se llama Ich bin Enric Marco, que es un poco el germen del famoso libro de Javier Cercas, El impostor, y que también es un gran lector de Juan José Saer. Y bueno, los dejo con ellos dos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. ¿Cómo se me dice que me toca a mí? El jefe. Hola, buenas tardes. Bueno, agradezco por supuesto la invitación a la Casa América Cataluña y también a Edgardo Dobri y Nora Catelli, con quien ya a esta altura hace muchos años que compartimos lecturas y encuentros, y es bueno, lo mejor que tiene la literatura, dice, es la amistad, dice Pilia, y eso es en este caso se cumple. Cuando Edgardo me habló de este encuentro, claro, me quedé con la idea del homenaje, ¿no? Y por otro lado lo del cine. Bueno, yo de cine esa realmente no puedo hablar, pero traté de encontrar algún comentario, algunas maneras de hablar de Saer que pudiesen cumplir la función de homenaje sin efemérides, ¿no? Y que al mismo tiempo algo tuviera que ver con el cine, ¿no? Como para introducir la presentación que va a seguir. Entonces pensé del lado del homenaje que lo mejor era hacer lecturas de textos de Saer y comentar a partir de esas lecturas algunas características. Una idea muy saeriana sería que el mejor homenaje a un escritor es leerlo, por supuesto, ¿no? Dejando de lado todo culto póstumo y polvoriento, y por otro lado tratar de que esos textos estén agrupados alrededor de la idea del espacio, del lugar, que es un elemento esencial en la obra de Saer y que tiene mucho que ver con entonces la visualización imaginaria y los préstamos al cine que podemos encontrar en su obra. O sea, algo así como el espacio, que es un lugar común en la obra de Saer, es lo más comentado, lo que aparece más evidentemente en su obra, por un lado por la utilización, la regla básica de toda su obra, es decir, una serie de textos situados en el mismo espacio, que es una versión literaria de Santa Fe y sus alrededores, de la ciudad argentina Santa Fe y sus alrededores, y por otro lado por el lugar entonces que ocupa lo visual y lo perceptivo en su sentido más amplio. Entonces, una serie de textos que voy a leer y que me permitirán, espero, poner de relieve algunas características de la relación con el espacio, con el lugar, y también quizás algunos hitos o marcas de la evolución de la obra de Saer, ¿no? O sea, alguna leve visión diacrónica, ¿no? Todo esto dentro de la opción de campaña pro lectura de Saer, ¿no? Entonces, el primer texto es un texto de las fotocopias que hicimos circular, es un texto inédito de los que estaban en el cuaderno de Saer, que formaba parte de una serie titulada Argumentos, que está incluido en un libro de 1975, La Mayor, y por razones absolutamente inexplicables, aunque yo tenga mis teorías, Saer no lo integra en el volumen Argumentos, ¿no? O sea que es un texto que estaba, bueno, escrito, corregido y pasando en limpio varias veces, o sea, realmente listo para publicar, pero que Saer no incluye. Y el texto dice así: El paraíso recuperado. Cuando estaba en París, los domingos arduos, me despertaba al mediodía la luz frágil que entraba por la ventana. Mis ojos turbios chocaban contra un cielo liso y los últimos rastros del sueño se borraban de mi mente. ¡Qué tristeza! Salía a caminar por calles pulidas por el uso y llegaba hasta el Sena verde. Pasaban remolcadores lentos. Pensaba, fumando, apoyado en la baranda de un puente antiguo, que había en el mundo una casa que era la mía, con palmeras y un sol obsceno, carnal, resbalando sobre las hojas de los paraísos. De chicos hacíamos collares de flores lilas y mordíamos las hojas frías y amargas. Yo estaba en el mundo, vivía en el extranjero y había un camino verde hasta un punto pleno y festivo que era mi hogar. Caminaba plagado de nostalgia y deseo hasta que anochecía.
Ahora que he vuelto, la pesadilla de París, ciudad que pertenece a otros, se ha borrado. Hoy es la noche del viernes, en pleno verano. Estoy sentado a una mesa de madera clara, bajo una lámpara. Los escarabajos, los mosquitos y las luciérnagas zumban y chocan, ciegos, contra las telas metálicas. Leo intranquilo. Cuando llegue el domingo, cuando el domingo brilla el sol desaforado sobre las hojas amargas y me despierte a mediodía en un mar de blancura deslumbrante, ¿qué otro lugar habrá en el mundo para que yo quiera, nudo de deseo y de nostalgia, estar en él y no aquí? 1969. O sea que es un texto escrito cuando Saer está instalado en París desde hace un año, ¿no? Saer se instala en París en 1968. Me parece que ese texto cristaliza o deja ver o muestra algunas tensiones, problemas, características de Saer frente al espacio. En todo caso, puedo un poco tramposamente leerlas así. Primero, la idea de que la literatura, la expresión literaria, tiene que ver con un lugar, ¿no? Con un lugar en el que no se está, en este caso la zona o Santa Fe, y con un lugar que es un modo de pertenencia, pero una pertenencia ambigua, ¿no es cierto? Es una pertenencia que se siente y es válida, operativa cuando no se está y no cuando se vuelve, ¿no? Cuando se vuelve al lugar resulta que el lugar buscado está más allá. Ese más allá del lugar que no es entonces Santa Fe, ¿no? Pero que se evoca con nostalgia desde París, tiene que ver, por supuesto, con el pasado ante todo, ¿no? Cuando éramos niños, ¿no? De chicos hacíamos collares de flores lilas y mordíamos las hojas frías y amargas. El paraíso es un árbol, ¿no? Es también un árbol, ¿no? Digamos, la primera idea entonces que para escribir hay que tener un lugar, pero en alguna medida estar fuera de él, ¿no? Es un lugar que se tiene, que se construye, pero al que no se puede volver, ¿no? Un lugar que es un horizonte inalcanzable, pero que permite la escritura de la obra, ¿no? El paraíso es a la vez un árbol que crece a orillas del Paraná de flores lilas y hojas amargas, pero por supuesto es también un horizonte mítico que se confunde con lo que es la literatura, ¿no? El segundo punto que me parece que está presente en este texto es la literatura como un problemático estar en el mundo y representar el mundo, ¿no? Todo este texto está construido alrededor de la juxtaposición entre percibir, experimentar, ¿no? la luz radiante de Santa Fe, la luz fría o la luz frágil de París, las calles pulidas por el uso en París, la experiencia de caminar, de recorrer, las impresiones del Sena verde, ¿no es cierto?, que irrumpen en la sensibilidad, el calor, el frío, etcétera, ¿no? O sea que hay la escritura literaria está asociada, puesta en escena alrededor de un estar en el mundo, ¿no? Y de lo que el estar en el mundo suscita a la vez como imágenes perceptivas y como construcciones imaginarias, ¿no? O sea, el interior y el exterior, la percepción y el deseo, el imaginario y los colores, las temperaturas, las luces, etcétera, ¿no? O sea que todo lo que es, y también dentro de ese estar y no estar, la nostalgia, el deseo, ¿no? Y de nuevo eso que escapa a lo posible, y en ese sentido lo visualizable es un lugar de interrogantes permanentes, y de allí el cine, ¿no? Y el tercer aspecto, y esto tiene que ver con el hecho de haber censurado ese texto, que es un texto con una dimensión autobiográfica, una impresión, ¿no? Que da una impresión autobiográfica muy evidente, que seguramente en ese momento de su carrera Saer no quería expresar de manera tan directa, ¿no? Pero que tiene que ver con la idea de
poder regresar, de poder volver, de poder recuperar. O sea que tiene que ver con una idea de melancolía, y una melancolía digamos de una tonalidad autobiográfica. El retorno es imposible, ¿no? Pero intentar retornar es una manera de prolongar y mantener la nostalgia, ¿no? O sea, se sabe que no se puede retornar, pero al intentar retornar se puede evocar aquello que se ha perdido. Balzac decía que la esperanza es un recuerdo que desea, ¿no? Y eso me hace pensar, hay una entrevista de Borges muy linda en donde le preguntan a Borges: usted ama mucho Buenos Aires, usted ha escrito mucho sobre Buenos Aires, algo así, y Borges dice, bueno, Buenos Aires es una ciudad gris, sin interés, ¿no? Y sin embargo, a veces me despierto a la mañana y me digo, qué ganas de estar en Buenos Aires, cuando estoy en Buenos Aires, ¿no? Y sin embargo tengo ganas de estar en Buenos Aires, ¿no? Hay algo de esa problemática, me parece, en el texto de Saer. Una obra entonces que va a terminar, la de Saer, con una gran novela del retorno, que es La Grande, ¿no? En donde justamente este retorno imposible, frustrado, pero deseado, va a materializarse, entre otras cosas, con la puesta en escena en su última novela de contenidos autobiográficos muy fuertes, ¿no? Como siempre en Saer encontramos antecedentes de lo que va a escribir, a veces 20, 30 años antes de que lo escribiera. O sea, evidentemente el retorno en La Grande está ya esbozado en este texto del comienzo de su vida en el extranjero. Bueno, a partir de allí entonces algunas ideas. Primero, sobre lo más evidente, ¿no? Que es el escribir un lugar, ¿no? La idea de la literatura como la escritura de un lugar, como la fundación de un lugar. Es una opción que aparece en Saer, una elección que aparece en Saer, la de delimitar su obra a la escritura de una serie de narraciones situadas siempre en el mismo espacio, que aparece en un momento muy preciso, que se puede identificar, que es en el momento de editar su primer libro de cuentos. Saer publica a partir del 56-57, o escribe a partir del 56-57, muy joven, una serie de cuentos de características muy heterogéneas, en donde hay todo salvo un proyecto narrativo coherente, ¿no? Son realmente los tanteos de un joven escritor, pero en 1960 los publica en una antología, en un libro único, y los intitula La Zona, ¿no? En la zona. Y el hecho de elegir como título En la zona, o sea, en un lugar, ¿no? O sea, poner como entrada en literatura el lugar como centro, ¿no? Que le da coherencia a lo escrito, y también que sea la palabra zona y no la palabra Santa Fe lo que condensa o centraliza o le da coherencia al conjunto de, repito, de textos relativamente heterogéneos, son claramente o constituye claramente un gesto de fundación de la obra, ¿no? O sea, la obra empieza con un título más que con una serie de textos, con la decisión de localizar, y eso va a prolongarse entonces a través de toda la obra, y va a convertirse progresivamente en el centro del proyecto, en todo caso su característica más comentada y más evidente, es decir, una creación constantemente localizada, ¿no? La representación de Santa Fe y sus alrededores es bastante referencial y verosímil, a veces agudamente referencial y verosímil según las etapas, pero siempre con esa regla de el anonimato y la no denominación, como si fuese constantemente necesario poner en escena la distancia entre el espacio real y el espacio literario, ¿no? Pero más allá de eso, es interesante el gesto también porque supone que para comenzar una obra, Saer, ¿qué va a hacer? Va a tomar una serie de experiencias
mínimas de un espacio neutro, sin rasgos marcantes, ¿no? Y sin condiciones excepcionales, y a partir de allí transformar eso en una obra literaria. O sea, comenzar a ensayar es un poco inventar, hacer literatura de lo ya existente, ¿no? O sea, fundar lo ya existente, inventar lo ya existente. Ese gesto entonces va a prolongarse a lo largo de toda la obra, y es un gesto que tiene una larga afiliación, por supuesto. Faulkner y Onetti son los nombres más evidentes al respecto, y lo interesante del tema es que es una manera de hacer como los demás, es decir, hacer lo que hizo Faulkner o hacer lo que hizo Onetti, pero fundando al mismo tiempo un espacio propio, porque es Santa Fe, ¿no? Es un espacio neutro, es un espacio sin grandes rasgos significativos, no es Macondo, ¿no es cierto? Pero, y al mismo tiempo esa fundación ya la hicieron otros, pero es mi experiencia y es mi espacio el que transformo en literatura. Segundo comentario sobre esto es que podemos pensar que toda la obra de Saer va a salir de una elección que es una norma, que es una forma, es decir, todos los relatos estarán situados en el mismo lugar, respetando la norma del anonimato, ¿no? Así la obra encuentra un marco que va a expandirse en formas muy diferentes a lo largo de 40 años de escritura, pero que le da una coherencia al conjunto. Es decir, la obra empieza con una norma, con un situar, que es una forma fuerte de fundar, ¿no? Eso por un lado. El segundo comentario tiene que ver con la idea de estar en un lugar, ¿no? Estar en un lugar también es una constante conocida en la obra de Saer, la literatura como una representación del ser en el mundo y ante la realidad. Estar en el mundo es el equivalente a pensar, a transformar en discurso estético y a imaginar el mundo. O sea, la literatura es, en cierta medida, entonces el resultado de una posición fenomenológica ante el mundo. El percibir, el ver, el recorrer, la experiencia frente a lo material van a ser lo equivalente de la literatura. La escena literaria, por definición, entonces, es una sensibilidad, una subjetividad ante la realidad, ¿no? Ante la percepción, ante la confusión y el diálogo complejo entre una subjetividad y la percepción. Entonces, por un lado con una dimensión fenomenológica, por otro lado con una dimensión, digamos, de visualización de tipo cinematográfico, ¿no? Y la relación con el cine es evidente en este sentido, pero también esta relación con el espacio va a ser el terreno privilegiado en buena parte de la obra de una experimentación formal, ¿no? O sea, la relación entre esa subjetividad y la realidad material del mundo va a ser el objeto de una serie de operaciones de escritura caracterizadas en buena medida por una desconfianza, una negatividad, por la dificultad de manifestar esa percepción o de dar cuenta de esa imaginación suscitada por el mundo. Entonces, no enseguida, no en las primeras obras, pero ya en sus borradores a partir de 1961, Saer va a avanzar en la primera novela fuertemente caracterizada por esta posición de desconfianza ante las posibilidades de representación, que es El Limonero Real, empieza a ser escrita en 1961. O sea que conjuntamente con el comienzo de sus obras, Saer empieza a poner en escena esa problemática relación con lo real, que va a llevar a un segundo paso de originalidad después del pacto del espacio único, que va a ser el tipo de representación, podríamos decir, oximorónica, ¿no? O sea,
mostrar la imposibilidad de representar como modo de representar, ¿no? Una representación contradictoria o paradójica que seguramente algo tiene que ver con el uso que Borges ha hecho del oxímoron, ¿no? Como representación contradictoria. En todo caso, a fines de los años 60 y en los años 70, la obra de Saer se caracteriza por ser una obra radical, ¿no? Muy fuertemente experimental, con una serie de hipótesis teóricas que acompañan su obra, que son, podríamos decir, en alguna medida hipótesis vanguardistas, ¿no? Simplemente es una especie de vanguardia desconfiada, ¿no? Es una vanguardia que no cree en fundar algo nuevo y diferente, y que más bien parte de lecturas sesgadas de la nueva novela francesa, el Nouveau Roman francés, y lecturas de Freud contra justamente todas las experimentaciones formales de los años 60 y 70 de la nueva novela latinoamericana de entonces, ¿no? O sea, un poco hay una búsqueda de un discurso propio, poniendo en escena de manera muy aguda la dificultad de narrar, ¿no? Y esa dificultad de narrar y esa duda ante la narración se concentran en la relación con el espacio, ¿no? Y con lo visual, la manera de representar lo que se percibe o de representar los recuerdos, ¿no? La representación es problemática, el acontecer es enigmático, solo se puede entonces poner en escena la duda. En esos textos hay muchos fragmentos magistrales al respecto, ¿no? Sobre las dificultades de narrar. Podemos comentar, hay varias escenas en donde personajes se acercan a la locura por una descomposición de lo que perciben, o sea, la firmeza y la apariencia de lo real desaparece ante la incertidumbre, ¿no? de la propia visión del sujeto. Puede dar lugar a veces a la representación del horror, un horror que no necesariamente es la acumulación de detalles espantosos, sino, dice Saer, por ejemplo, en un texto tardío, que el horror no está, por ejemplo, en la acumulación de horrores que hace Bataille, ¿no? Sino que el horror puede estar, leo la cita, en la percepción clara del mundo, no en los supuestos límites de la carne y el gusano, sino en todas partes, hasta en la jarra en apariencia apacible y transparente que yace misteriosa sobre la mesa, ¿no? Una simple jarra puesta sobre una mesa puede en sí, para cierta percepción, ser el equivalente del horror. En ese sentido, toda la obra de Saer está, más allá de este periodo experimental, se caracteriza por esa minucia descriptiva e interrogativa, y esa capacidad de hacer pasar de la jarra, ¿no es cierto?, a una problemática muy amplia y con resonancias estéticas y metafísicas, ¿no? Un ejemplo radical de eso es el segundo texto, que es de la Mayor, entonces seguramente el texto más extremado que escribió Saer, y que está concentrado todo el texto alrededor de un narrador de primera persona que intenta dar cuenta de su situación inmediata, ¿no es cierto? O sea, la representación, grado cero de la representación, yo aquí, ¿no? ¿Cómo doy cuenta del yo aquí, ¿no? Yo frente al espacio en el que estoy, cómo doy cuenta de cada uno de mis movimientos, poniendo en escena entonces el conflicto entre un presente, pasado, recuerdo, representación, ¿no? Y es un texto loco, es un texto demente, en el sentido de que no logra, ¿no?, frente a el interrogante sobre las capacidades de representar algo concreto de lo real, un movimiento, un espacio, lleva a un texto absolutamente demente, deconstruido, ¿no? Y el fragmento que puse es simplemente el momento en que el personaje que acaba de comer se levanta y sube una escalera, ¿no?, en un patio hacia una terraza, ¿no? O sea, es el intento de narrar o representar, ¿no?, subir una escalera desde un piso hacia una terraza. Leo.
Y cuando me levanto, la comida, que ya es recuerdo, queda en otro, por decir así, y en el que estoy todavía estando y que debiera, sin embargo, ser el mismo lugar. Ahora estoy estando en el primer escalón, en la oscuridad, en el frío. Ahora estoy estando en el segundo escalón, en el tercer escalón ahora. Ahora estoy estando en el penúltimo escalón. Ahora estuve o estoy todavía estando en el primer escalón y estuve o estoy todavía estando en el primer y en el segundo escalón y estuve o estoy estando ahora en el tercer escalón y estuve o estoy estando en el primer y en el segundo y en el cuarto y en el séptimo y en el antepenúltimo y en el último escalón ahora. No. O sea, vuelve atrás y empieza de nuevo, ¿no? Es lo que escribí, no funciona, empiezo de nuevo. Estuve primero en el primer escalón, después estuve en el segundo escalón, después estuve en el tercer escalón, después estuve en el antepenúltimo escalón, después estuve en el penúltimo y ahora estando en el último escalón. Estuve en el último escalón y ahora estoy estando en la terraza ahora. No. Estuve y estoy estando, estuve estando, estoy estando y ahora estuve estando ahora en la terraza vacía, azul, sobre la que brilla, redonda, fría, la luna. Está la problematización, ¿no es cierto?, extremada, ¿no?, paroxísmica de la imposibilidad, y al mismo tiempo está ese arranque final que alude evidentemente a la poesía, ¿no?, con la luna, que culmina de manera maravillosa, ¿no? O sea, a pesar de todo está la luna, ¿no? O sea, que a pesar de toda la imposibilidad está la luna, ¿no? Esta serie de textos extremados de Saer que crispan la representación como modo de definir, entre otras cosas, un discurso propio, una singularizarse frente a la literatura latinoamericana del momento, ¿no? Más allá del interés de los textos, no digo que sean operaciones de singularización solamente, pero claramente lo sitúan en otro lugar con respecto a lo que se escribe en ese momento, va a ir cambiando en la evolución de la obra hasta La Grande, su última novela, que parece radicalmente distinta y que fue leída a veces de manera crítica por algunos apasionados lectores de Saer, porque parecía haber abandonado justamente esa radicalidad experimental que lo caracterizaba, ¿no? En todo caso, La Grande, que es una novela sobre el retorno, ¿no?, sobre el retorno de un personaje a la zona, pero que más allá está marcada por una serie de personajes que retornan de una manera u otra hacia el pasado, y a pesar de ser una novela que tiene ciertos puntos de puesta en duda de lo que sería una novela lógica, lineal, psicológica y plena, ¿no? Es una novela relativamente decepcionante, muchas líneas narrativas y que no desembocan en nada, ¿no?, y que acumula personajes y peripecias sin que haya una trama fuerte, en realidad, ni ninguna revelación significativa, pero es una novela plenamente, digamos, de representación, que expone de manera muy fuerte la posibilidad de representar y la posibilidad de recordar, ¿no? En contradicción entonces con otros textos como el que acabo de leer, y hablando de eso, hay en un momento dado en la novela un personaje tiene una serie de recuerdos, una enumeración de recuerdos de 4 o 5 páginas, ¿no? Enumera recuerdos en una obra, repito, que había expuesto hasta el paroxismo la imposibilidad de recordar, ¿no? Y leo, es el tercer texto, una selección, y vean, hablando de la percepción, que inclusive están clasificados por tipos de sensaciones, ¿no?, de tipos de sentidos. Leo, sensaciones táctiles, por ejemplo, son todos recuerdos infantiles, ¿no? Como
Sensaciones táctiles, por ejemplo, el contacto caliente y palpitante contra el cuerpo del caballo sudoroso, la frescura súbita en las tardes de verano al entrar en algún rincón de sombra del patio inmenso, la tensión resbaladiza de las ranas vivas que trataban de zafar de la mano que las aferraba, o si no olfativas, el olor de los paraísos, de las madreselvas y de los ligustros en flor, el de un excusado que había en el fondo del patio, el de la alfalfa y el de los corrales, el de fuego de leña primero y un rato más tarde de la carne asándose en la parrilla, o gustativas, el sabor de la bebida hecha con uvas verdes bien ácidas que aplastaban en el fondo de una jarra y mezclaban con azúcar, agua y hielo, el de los cigarrillos de chala y barba seca de choclo, y más tarde de los verdaderos cigarrillos y el de las primeras cervezas sacados a escondidas del negocio a la hora de la siesta y que se iban a fumar y a tomar en un baldío que había atrás de la casa. Auditivas, el espacio negro de la noche que se descomponía en una multiplicidad de planos diferentes cuando, por una razón cualquiera, los perros del pueblo empezaban a ladrar y a responderse en la oscuridad. El silbato de las locomotoras que pasaban por el pueblo a toda velocidad o el traqueteo de los trenes de carga interminables que, también sin detenerse, lo atravesaban lentos, etcétera, etcétera, ¿no? Una representación plena, comento dos breves cosas y termino sobre esto. Por un lado, que tiene que ver de manera directa con una dimensión autobiográfica, ¿no? La novela está llena de claves autobiográficas por parte de Saer, ¿no? Y segundo, que este retorno no solo es a la autobiografía, sino también es a la propia obra, ¿no? La novela acumula una serie de referencias a toda la obra anterior de Saer. Pero como siempre en Saer, o en toda la literatura, ¿no? Pero en toda la buena literatura, lo afectivo, lo imaginario, lo sensible también remite a posiciones literarias, ¿no? Y podemos preguntarnos qué sentido podría tener este retorno masivo a la representación y al recuerdo, y me parece que así como en los 70 había una oposición a ciertas literaturas dominantes, me parece que este retorno masivo podría ser considerado como lo que Said llamó el estilo tardío, es decir, una forma de resistencia ante las evoluciones de la literatura en los años de escritura de La Grande, ¿no? Entonces, si en los años 70 era una posición de provocación y de vanguardia postular lo enigmático, ¿no? Y lo problemático de la representación, evidentemente Saer a principios de los años 2000 considera que la resistencia es postular la gran literatura, el estilo cuidado, la capacidad de representar frente a lo que se ha ido convirtiendo la literatura actual, ¿no? La pérdida de la noción de valor y cierto tipo de tradiciones de la gran novela moderna en la cual él se inscribe, ¿no? Y termino con el último texto, eso es nada más que por el gusto, ¿no? Para ver que todo en Saer tiene siempre un antecedente, ¿no? Siempre está todo escrito desde antes. Otro texto que es otra enumeración que evidentemente prepara estas 4 o 5 páginas de La Grande, pero que es de 30 y pico de años antes, ¿no? Otra enumeración escrita en París y también que fue inédita, ¿no? Encontrada entre los documentos inéditos después de su fallecimiento y que se intitula Lo que es mejor a orillas del Paraná que en París. Leo. El pan casero, el aire en invierno, los caballos, el jacarandá florecido, el amarillo y el moncholo, los aromas florecidos, el sol de enero y de febrero, los ríos espesos y entrecruzados, las guitarras súbitas, algún que otro pastizal, las piezas defendidas del sol por cortinas azules, los patios regados al atardecer, las achuras, las canoas, el olor de los paraísos, la arena hirviente, el azul turbio del cielo, la voz de las mujeres, el atardecer sin ruidos, el humo, la soledad, el venteveo, los perros, los campos de maíz, la siesta, los asados, el invierno entero, el barro atormentado de huellas de caballos, los naranjales, el fuego, las mañanas, el recuerdo, los domingos, el cenit, el esperma, la tierra, los detritus, las ocasiones, los juegos, la esperanza, el sonido, la madera, el destierro, la crecida, la seca, los espejismos del agua, las canoas, la muerte, el humus, el otoño, la fiebre, la llovizna,
octubre, el sueño, el frío, los papeles, las lágrimas, los nombres. Gracias. Bueno, yo estaba tratando de ganarle la partida y hablar primero para que después no se note tanto el contraste. A mí la verdad me da mucho respeto, no lo logré, me da mucho respeto hablar de Saer entre santafesinos, ¿no? Nora Catelli y Edgardo Dobri te invitan a hablar de Saer, pues da mucho respeto, y al lado de un especialista también. Así que he tratado de pensarlo, traerlo todo lo posible para mi costado, que es hablar desde el cine, o desde las posibilidades de pensar a Saer desde el cine, y pues haciendo una especie de flashback personal. Las primeras veces que nos llegó Saer era en las clases de cine, en la escuela de cine, y no por los profesores, sino era la forma de tener un referente bastante claro de un verdadero cineasta, digamos. En una época, hablo de los finales de los 90 en Argentina, en donde recién empezaba a aparecer una Lucrecia Martel, o más tarde llegaría un Lisandro Alonso, etcétera. En una época en donde había un vacío importante de alguna figura, de un referente fuerte, ¿no? De quiero ser como este cineasta. Saer corría de mano en mano como una especie de cine clandestino. Este tipo hace cine en sus libros, ¿no? Entonces, esa primera impresión me marcó mucho. Era algo que nos llevaba a leerlo de otro modo. Entonces leíamos pues cómo hacía panorámicas, o cómo trabajaba los travelings, o cómo, sin saber mucho en ese momento de la trayectoria de Saer. Y después me pasó más bien aquí, estando en España, cuando quería convidar o contagiar Saer a alguien. Yo trabajo en cine y era muy directo con los técnicos, mis amigos técnicos de cine, digamos, los sonidistas, los directores de foto, entienden perfectamente qué está filmando Saer cuando vienen estas parrafadas, ¿no? Ahora escuchaba a Julio y me anotaba, ¿no?, la tensión entre el enigma del propio lenguaje y la posibilidad de una narración, la duda, yo diría quizás la vacilación, si se me permite. Con total impunidad voy a hablar, pues seguro que me podrían corregir mucho. Es algo que está es inherente al cine, digamos. El cine clásico define muy rápido las cosas. Cuando el cine clásico hace un plano de una copa o de Julio, por ejemplo, va a trabajar con el ideal de Julio, ¿no? Va a tratar de mostrarnos el arquetipo, lo más estable, la idea que todos podamos compartir. No va a mostrar cómo le cuesta a un vaso aparecer ante la luz, ¿no? Si uno piensa en Saer, empezaríamos en la manía de, bueno, este vaso está aquí en intervalos irregulares del parpadeo dicroico de la luz que no llega, y a la vez la copa lucha contra la fuerza de la mesa, y la mesa con el suelo, y el suelo con el metro que pasa a intervalos regulares. Todo cuesta, ¿no? Esa vacilación o esa especie de necesidad o la brega, ¿no?, la pelea de las cosas por llegar a ser, es algo que al cine le cuesta, no llega tan rápido. Vamos, en el cine, cuando el cine mira el vaso, es como el concepto saussuriano, ¿no? Cuando te enseñan Saussure y te dicen pino, y uno ve el pinito triangulito verde en la cabeza, ¿no? Hasta que llegan las vanguardias y uno ve algo que crepita, algo que verdea. Ese lado del crepitar, de lo que verdea, de lo que intenta ser, es un poco el camino saeriano, y es un poco el camino al que el cine llega en la modernidad, ¿no? Cuando empieza a tomar Joyce, Proust, etcétera, la posibilidad de hacer un apunte, ¿no? de tomar la impresión de algo, cómo algo impresiona, cómo algo empieza, no la idea de algo, sino cómo la cosa te mira a ti, ¿no? Cómo te llega, cómo te toca, cómo te marca. El apunte a vuela pluma, ¿no? Esto tarda en el cine en llegar, sobre todo llega después de la Segunda Guerra, ¿no? Es el volcán que late pero no estalla al final de Stromboli. Y curiosamente tiene que ver también con una inversión que a mí me parecía curiosa o notoria. Saer es un cineasta frustrado. Yo no lo sabía tan claramente hasta revisar la charla que citaba Eduardo hace un rato. Y participa de una generación que es casi diametralmente opuesta a la Nouvelle Vague francesa. Explico esto. En la Nouvelle Vague francesa, por ejemplo, Romer
que no es su apellido, es Maurice Jarrer, se cambia el apellido porque era indigno ser cineasta. Ser cineasta era un oficio feriante. Uno quería mancillar el apellido familiar de clase alta, que digan mi hijo se dedica al cine, a andar con vedettes, modelitos, etc. O sea, esa especie de camino de tensión un poco encuentra un equilibrio en un personaje bastante interesante de los años 40 que se llama Alexander Astruc. Astruc es cineasta y escritor, y él se inventa así como de la manga un concepto bastante potente en ese momento, que es la cámara estilo, o la cámara bolígrafo, o la cámara virome, y relaja un poco esa especie de sensación de pues ser cineasta es indigno y es mejor ser escritor. Digamos, era la época en donde los escritores frustrados se convertían en cineastas. Ahora es como todo lo contrario, ¿no? Ostrader participa un poco de ese lado contrario, ¿no? Del cineasta frustrado que termina probando en alguna medida, esto es relativo, pero es interesante pensarlo así, que termina probando las cosas que no puede resolver en el cine en su propia literatura, ¿no? Astruc, con este concepto de la cámara estilo, empieza a trabajar la posibilidad de una cámara. Él estaba fascinado, Astruc, por los planos de muchísima profundidad de campo. Decía, allí los personajes son como los quitanieves, ¿no? Que se te vienen hacia adelante del el primer término de la imagen y arrastran todo el fondo, modifican el fondo, ¿no? Que es algo que no estaba tan presente en el cine clásico. El cine clásico iluminaba 3 veces más a un actor que a un fondo, es decir, figura y fondo estaban totalmente al servicio de la narración. El cine moderno empieza a problematizar estas cosas, empieza a problematizar el fondo del primer término, la duración empieza a ser una cuestión distinta de la narrativa. El cine clásico trabaja en general con las cosas duran lo que dura reconocerlas. Una vez que yo entendí que eso es una copa, corto al tipo que tiene sed, cambia el plano y alguien bebe, ¿no? Y esa causa-consecuencia va modulando la duración. El cine moderno trabaja con duraciones que exceden y que llegan a dudar y a reventar, desbordar el objeto representado, ¿no? Está muy cerca todo el tiempo de ese tipo de cuestiones. Hipótesis, lo que más o menos me interesaba hacer en la charla. Yo creo que Saer trabaja con una cámara estilo, trabaja esencialmente que la escritura, o lo interesante para mí de pensar a Saer desde el cine, es pensar que él está trabajando con una cámara. Digamos, la duda esta constante de las cosas, no hay nada dado en Saer, nunca nada dado, desconfía de todo el lenguaje, desconfía de cada cosita que está presente, porque si no pasa por el cerco del lenguaje, si no pelea por aparecer, no es literatura, no es prueba de impresión, de llegar a una superficie, ¿no? Es ese trabajo inmenso. Y la fascinación que tiene Saer por la descripción tiene mucho que ver con el trabajo que te cuesta iluminar el vaso para ver si va a ser el ideal o si va a ser el centellar, el destello, el lado de aparición, de ir llegando, ¿no? De estar estando, que es como una de las frases más saerianas que puedan existir. Viendo la charla esta, que es muy recomendable, y es cierto, hay una tensión interesante entre Roa Bastos y el bloque Roa Bastos Saer y Cortázar por el otro lado. Cortázar habla de tópicos, dice el cine me modifica el sueño, ahora sueño con flashback y cosas así como de mucha pirotecnia retórica, pero que no termina uno de saber muy bien qué. Y Saer, pues sin tener mucho sin hacer mucho caso a lo que acaba de decir Cortázar, le dice a Roa Bastos, bueno, por ejemplo, usted a mí me descubrió algo muy importante, y es una vez que dijo de un relato de Di Benedetto, otro cineasta frustrado, por cierto, trabajaba como extra en las películas americanas que se rodaban en Mendoza. En esa época se hacían unos westerns más baratos. Él sale de extra en una película de Turner que se llama The Way of the Gaucho. Y sí, es no lo reconocí. Yo tampoco, pero está ahí. Y que además eran explícitos, digamos. Di Benedetto, que es un poco el primer escritor en el que
quizás Saer se reconoce no en sus afluentes, sino en el norte, ¿no? Hacia donde a él le interesaría ir, ¿no? Uno lee Di Benedetto, Los suicidas, y los personajes dicen, todo lo que me gustaría escribir lo hace Bergman, ¿no? Digo, como, vengo de ver Persona y esto es lo que yo quiero hacer. Y dice Saer, volviendo, estoy divagando un poco como Saer, a la mesa le dice a Roa Bastos, vos dijiste algo muy importante, dijiste que un cuento de Di Benedetto que se llama El juicio del Dios está escrito con teleobjetivo. Es una época y una precisión técnica bastante importante, yo les hago la precisión, digamos, un gran angular, que son las ópticas bajas, digamos, desde un 7 a un 20 milímetros, todos tenemos cámaras de fotos, así que me imagino que la entienden, y es la que te hace ojo de pez, haría que yo a ustedes los vea en este momento en perfecta nitidez y armonía con el fondo, o sea, los veo integrados, y los veo a todos, en perfecto foco desde acá hasta el fondo. Un teleobjetivo, en vez de hacer esto, ¿no? Cuando hacemos las clases así más técnicas de carpinteros en cine, hacemos esto. Esto es gran angular, esto es teleobjetivo. Y quiere decir, yo veo hasta el fondo, pero secciono mucho más, y el fondo empieza a estar flu, empieza a estar borroso. Es decir, ya no está todo tan nítido. Empiezo a trabajar una distinción entre la figura y el fondo. Separo, destaco. Y al destacar, al separar la figura del fondo a esos niveles, me permito, como decía Renoir, ver una sensación íntima en un espacio público. Por ejemplo, si yo hiciera el gesto de alguien, podría ver como Renoir estaba hablando de Le Ballet du Moulin, y son todas estas pinturas tan grandes en donde notamos un gesto erótico o de intimidad en un espacio público, ¿no? Esa especie de focalización increíble que hace ver un gran plano, pero un personaje nítido en un contorno o en un entorno borroso, ¿no? A partir de un par de ideitas, yo lo que quería hacer era una especie de pequeño ranking o un par de hits de Saer cinematográficos. Les voy a leer un fragmentito y pasar un par de lo que yo creo que podrían ser primos o compañeros de este tipo de inspiración cinematográfica. Yo no creo que Saer tenga inspiración cinematográfica, yo creo que es cineasta, que cuando Saer está trabajando, está planeando y está trabajando por las posibilidades de que las cosas se impriman en la película. Entonces, más o menos jugando con esta idea, les voy a leer un fragmento de posible teleobjetivo. Esto es... Yo soy un desastre. Ahora veía que Julio tenía fotocopias para todos, yo evidentemente no hice eso y lo siento, van a tener que soportar mi lectura saeriana. Esto es un relato que se llama La tardecita, que es una evocación también, es un personaje Barco que está leyendo Petrarca y recuerda, o se le viene a la memoria una tarde de la infancia en la que con su hermano van al pueblito en donde pasan las vacaciones, se les hace tarde, no pasa el bus y nadie los puede llevar, tienen que atravesar un camino de tierra que encima está empantanado porque ha llovido mucho, y empieza a anochecer y hay niebla, hay una sensación de niebla, de esta cosa que marca también el teleobjetivo, ¿no? De empezar a estar en un entorno envolvente, y por más que estás en el ancho, en la pura exterioridad, como diría Saer, sentís que el mundo se te acaba rápido, ¿no? Que el fondo te aprieta. La inminencia de la noche, cuya llegada, para precipitar al mundo en la negrura, parecía ir acelerándose, oprimía el pecho de Barco y le anudaba el vientre, de modo que para que no se pusiese a temblar, hundió la mano libre, en la otra llevaba una valijita en el bolsillo del pantalón. Al cabo de un rato de marcha, a la izquierda del camino, a unos 100 metros adelante, divisaron el cementerio. Por temor de percibir en él
el mismo terror apagado que empezaba a invadirlo, Barco no se animaba a mirar a su hermano, ni siquiera de reojo, y fue en ese momento en que se dio cuenta de que la llanura, en ese lugar que había atravesado decenas de veces, idéntico por otra parte a muchos otros, en 60 o 70 kilómetros a la redonda, camino de tierra, alambrados, maizales, campitos de pastoreo, redondel rojo enorme al atardecer, cuadrado de muros blancos del cementerio y cipreses negros sobrepasándolos, de habitual que había sido hasta ese momento, se estaba volviendo irreconocible y extraño. Era incapaz de formularlo así en ese entonces, pero una luz cintilante, ultraterrena, transfiguraba el espacio y las formas que lo poblaban, poniendo a la vista del paisaje familiar su pertenencia a un lugar desconocido en el que, hasta ese momento, ignoraba que había estado viviendo. Durante años sentiría el malestar de esa revelación hasta que, gradualmente, capas y capas de experiencia, como sucesivas manos de pintura sobre una imagen odiosa, terminarían por hacérsela olvidar. Hasta que esa mañana la lectura de Petrarca lo trajo de nuevo a la luz viva del recuerdo. El chasquido de los pasos en el barro estallaba apagadamente y se dispersaba en el aire, que ya empezaba a volverse azul, mientras que el disco enorme que interceptaba el camino en el horizonte ya no era visible, más que apenas el semicírculo superior, y desde hacía unos minutos las nubes multicolores de un rato antes ya se estaban poniendo negras. El muro blanco del cementerio, por encima del cual, aparte de los cipreses, emergían las cúpulas y las cruces de cemento de algunos panteones, fulguraba a causa de esa luz que no era de este mundo, y del semicírculo rojo, incrustado al final del camino, una turbulencia ígnea de un rojo en fusión barnizaba todo lo visible con una sustancia fluorescente en la que el rojo y el negro parecían neutralizarse mutuamente, produciendo una luminiscencia insólita y glacial, una harina estelar, a la vez impalpable y magnética, de la que también ellos, su ropa, sus cuerpos, sus órganos internos y hasta sus deseos y sus pensamientos hubiesen sido espolvoreados. Aunque únicamente esa mañana, 40 años más tarde, era capaz de formularlo de esa manera. Barco tenía la impresión de estar en el lugar remoto de un mundo cuyo centro podía estar en un punto cualquiera del espacio. Paro aquí. Hay un salto en Saer que me parece muy interesante porque justamente le lleva a repensar estos instrumentos, digamos, para entendernos. Un teleobjetivo, un gran angular, son los pinceles del director de fotos, son los pinceles del cineasta. El cineasta decide con cuál de estos elementos empieza a trabajar o a pintar la realidad. Cuando Saer, yo creo que esto es un cuento pintado, relevado en teleobjetivo, y empezamos a ver justamente una de las tensiones que creo que más le interesan a Saer, que es entre el mundo interior y el exterior, ¿no? En esta especie de angustia existencial de estar perdiendo la única seña de identidad que es tu hermano, que es el que se conoce un poco más el camino, y perderte ahí, sentir que te vas a perder para siempre, las posibilidades de visión de algo que uno sabe por experiencia, que es ancho, vasto y finito, que lo puede definir, se convierte en algo que está mucho más apretado. Les paso un ejemplito de lo que yo creo que debe haber. Bueno, era un cineasta que a Saer le gustaba mucho. He tratado de obviar los más habituales. Saer era muy fanático de Antonioni. Oh, un segundo. Un buen momento para olvidarse la clave de acceso. Son una pesadilla estos ordenadores. Gracias, Lupe. No, las máquinas tienen inconscientes. Igual no le gustaba saber el ejemplo que voy a poner y no quiere. Decía que a Saer le gustaba mucho Antonioni, o discutía con Antonioni. Antonioni es un poco el evidentemente fenomenólogo de los cineastas de la modernidad, y me interesa mostrar más bien gente que estaba por el mismo camino de Saer, que creo que estaba pensando, repensando esas cosas en el mismo momento. Les voy a pasar un fragmento de un Tarkovsky que se enfrenta a algo parecido a lo que se está enfrentando Barco. Voy a pasar un fragmentito del Espejo, que es la película autorreferencial de Tarkovsky, un momento en donde sí,
Dame un segundo que estoy buscando. Stone Age. Гин, еще ребенок. Кстати, мам, а в каком году? Esto es el propio Tarkovsky en una especie de autorreferencialidad absoluta. Acabamos de ver un anuncio de Andrei Rublev y está hablando con su madre, recordando algo. Y es una película que trabajaba como por capas de vocaciones. La forma o el orden del espejo, si lo recordáis, son diferentes bobinas que van cruzando o entrelazando las percepciones del pasado incrustado en el presente y viceversa. Году от нас отец ушел? В 36-м или 37-м? Ну, во-первых, в 35-м. А потом зачем тебе все это? А пожар? Ну, помнишь, когда сеновал сгорел на хуторе? Все тогда же, в 35-м. Ладно, ты мне голову заморочил. Я, собственно, вот что. Ты знаешь, Лиза умерла. Какая Лиза? Ну, Лиза. Лизавета Павловна, с которой мы в типографии работали. Ну, на Серпуховке. О, Господи. Когда? Утром сегодня, в 7 часов. Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Как литератор меня раздражают, как человек с предрассудками я оскорблен. Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. Из письма Пушкина Чадаеву, 19 октября 1836 года. Иди, открой. Ой, я, кажется, не туда попала. ¡Ey! Aquí. Bueno, ahora lo llama el propio Tarkovsky a su hijo y entrelaza estos tiempos, ¿no? Esto es un ejemplo de teleobjetivo metafísico, es decir, una figura en presente, un fondo en pasado. Es diseccionar los fondos y las figuras para empezar a trabajar Está un poco fuerte la luz, me cuesta ver si... Gracias. Para empezar a jugar o a regular este tipo de cosas. O sea, en la literatura estamos muy acostumbrados a una tradición inmensa, ¿no?, que va de Henry James a Borges sobre el punto de vista. Sin embargo, no solo determinar el punto de vista desde donde se narra un relato, sino escoger la óptica con la que ese punto de vista va a expandirse o va a desarrollarse en el relato, sí que me parece algo en donde la forma, la cadencia, como dice Julio en un texto excelente sobre Saer, la cadencia de la escritura saeriana, aprende y elige la óptica en la que va a trabajar la sensación de ese punto de vista. Y ese es quizás el cambio radical entre el plano que define mucho el cine clásico y el plano en donde todas las materias están peleando por aparecer, ¿no? Están luchando. Eso que decía Lucrecio, ¿no? Lo habitual de todas las materias, chocar y ofrecer resistencia. Parece una frase de Saer casi.
Les muestro otro fragmentito de, creo, primero les leo, perdón. Justo iba a hablar de sonido. Hay una de las... cuando seleccionaba los fragmentos trataba de pensar pues cómo trabajaba el sonido también, ¿no? Desde dónde trabajaba el sonido, y me vinieron a la cabeza una serie de fragmentos de Nadie Nada Nunca, que vendrían a ser casi ejemplos de lo mismo que les acabo de decir, de teleobjetivo o de trabajar la profundidad de campo, pero desde el sonido, que es algo muy fino cinematográficamente, muy, muy fino. Tenemos muy poquitos ejemplos que no subordinen el sonido completamente al plano, sino que, hablo de los cineastas ya, no de los escritores, y que empiecen a darle valores ópticos al sonido. Sartre trabaja con ese tipo de preciosismo. Les leo un fragmento, por ejemplo, de Nadie Nada Nunca. No tiene, dice el gato al probar la carne, ni sal ni sentido. Elisa sacude la cabeza, sonriendo, y lo contempla, la misma sonrisa desganada, apática, los ojos entrecerrados, que la miran como desde detrás de una cortina de humo, las mejillas rasuradas que emiten por momentos destellos metálicos. Ni sal ni sentido, repite el gato mirándola fijo a los ojos con esa expresión de lo que no se sabe si es burla de sí mismo, de los otros, o un automatismo facial, ajeno a toda clase de sentimiento o emoción del que ni siquiera es consciente. El ruido de un auto que ha de venir avanzando lento por las calles arenosas en dirección a la playa modifica la expresión del gato, cuyos ojos giran hacia un costado, paradójicos, y se inmovilizan, del mismo modo que su cuerpo entero. La mano que sostiene el tenedor detenida a mitad del camino entre la boca y el plato lleno de pedacitos de carne sobre los que se distinguen, aquí y allá, unas manchas verdes del perejil. Adivinan, sin prestar atención, mientras siguen comiendo, sin hablar, por sobre el tintineo de los cubiertos contra los platos de loza blanca y por el ruido del motor, el recorrido del auto. Ha bajado sin duda de la carretera de asfalto que lleva a la ciudad, viniendo por la calle principal, a la plaza, ha bordeado la plaza, ha doblado a la izquierda, alejándose de ella y del centro del pueblo, de la iglesia, y ha venido viniendo por las calles oscuras en dirección a la playa. Ahora pasa por la calle arbolada, bordeando la vereda de los ligustros, y su conductor, al ver sin duda la luz de los faros del coche negro estacionado en la cuneta, ha continuado un poco, descendiendo el declive y estacionando en la entrada de la playa. Esto es una descripción absoluta, creación del lugar a partir del recuerdo del personaje, del gato, que está en una casita aislada al costado de un río. Claro, cuando uno lee Todo Nadie Nada Nunca, son dos personajes que se están escondiendo de los milicos en la dictadura argentina, y en cada sonido y en el registro obsesivo y desquiciado de cada sonido se juegan la vida. Se para de comer y, si se fijan, viene esta cosa tan ensayeriana, tan bonita, ¿no? No tiene ni sal ni sentido, que es un chiste precioso, yo lo repito todo el tiempo. Pasamos a una introspección del personaje, a esos automatismos de pareja, y en el momento máximo de esa catarata de emociones, automatismos, de no sabemos si ya es un gesto que lo hacen en serio o hacen el recuerdo del gesto que tiene la pareja, mirándose por hacer un comentario de la comida. En ese momento de catarata de introspección viene el ruido filoso, metálico, que todavía no sabemos que es un posible coche militar, que no les en este caso, pero que les lleva a recorrer y a hacernos ver desde el sonido, todo el mapa del costadito del río por donde podría estar pasando con precisión. Les muestro un ejemplo de este tipo de delicadeza cinematográfica o de un teleobjetivo sonoro, ¿no?
Les voy a pasar un fragmentito de Bresson, que sí que era un referente para Sartre y para toda la Nouvelle Vague, ¿no? Saben que esta tensión, digamos, que Astruc vino a legitimar un poco entre el escritor que cambiaba su nombre, o que para Godard también era un poco humillante que la familia le viera como cineasta. Él soñaba publicar en Gallimard, no ser cineasta, ¿no? Entonces, esta especie de legitimación de Astruc es muy fuerte, ¿no? Después tenemos ejemplos de cineastas escritores y plenamente cineastas, como Pasolini o como el propio Bergman, que escribe teatro, Marguerite Duras, Rob Grillet, etc. Después, a partir de ahí, hay un terreno muy prolífico en los 60s, 70s, de una narrativa que se pone a prueba o experimenta, tanto en cine como en literatura, experimentan sus posibilidades, ¿no? Y Bresson es un referente de todos ellos, es un referente tanto de Duras como de los propios cineastas. Entonces, en este sentido, me parece muy, muy interesante mostrarles este fragmento de Un condenado a muerte se ha escapado. Y me interesa que lo escuchen, o sea, que escuchen la representación espacial. Lo que les voy a mostrar cuando se acabe este otro Bresson es el momento en donde este señor, el condenado, está a punto de evadirse de la prisión. Hemos visto toda la película a un ser que está encerrado en una prisión nazi en Lyon en 1943, tratando de escaparse. Ha memorizado las rondas de seguridad de los guardias, sabe a la perfección cada detalle de ese espacio que va a oír, ¿no? Y esto diría que es un hermanito de Sartre, del nadie, nada, nunca. A tu Alteza. Je lâchai le crochet de fer. Cette arme ne me paraissait pas sûre. Je devais agir, mais ne le pouvais pas. À deux mains, je comprimais les battements de mon cœur. S'était-il assis? Allumait-il une cigarette? Il ne venait plus jusqu'à moi. Lo notáis, ¿no? Tenemos una expansión espacial a partir de los pasos que nos estiran como un acordeón el espacio hacia adelante y hacia atrás. Bresson está trabajando ópticamente el sonido, está empezando a expandir las posibilidades del lugar del mismo modo que lo hace Sartre. Trabaja con esas conciencias cinematográficas, además en un sujeto esencialmente parecido. Ambos dos están en ese instante
de peligro. Tengo uno más. No sé si llego, no sé si estamos muy apurados de tiempo, ¿no? 5 minutos más, ¿sí? Sí. Bueno, no se pronuncia, no sé, el que calle otorga. El que cayó otorga. Hay un fragmento, digamos, como para hacer mi top 3 de momentos de cámaras aéreanas, y es quizás el más metafísico. Es un fragmento de Glosa, en donde Leto, que es un personaje que entra en la militancia clandestina en la Argentina, lleva una pastilla de cianuro, que es un símbolo poderosísimo, en donde se siente cada vez más aferrado a la ontología pura, sosteniendo esa pastillita de cianuro que le hace sentir superioridad ante los instantes y ante la veracidad de la duración o del tiempo, ¿no? Siempre tengo mi pastilla de cianuro que podría decidir metafísicamente sobre el ser y el no ser, ¿no? En cualquier momento me la podría tragar. Habla casi del momento del clac posible, del plástico, de la cápsula en la muela, en toda esa cadencia. Lo explico rápido porque si lo leo voy a ir mucho más lento. En toda esa cadencia en donde volvemos a esta tensión entre lo interior y lo exterior, y ya no solo la problemática de cómo representar o desde dónde llegar a dar fiabilidad, cómo hacer para que las cosas luchen para aparecer en la representación, sino también en la interioridad. O sea, es un doble trabajo el que toma Saer en un momento. Es no solo la aparición o el estatuto de lo real, sino de lo interior que se tensa y pelea con lo real. Yo creo que Saer hubiera rodado muy bien, y el final de una película de Claire Denis que les voy a pasar se llama Beau Travail, y tiene o comparte con Claire Denis una clave que a mí me parece muy interesante de Saer, que es pasar a todos los géneros fuertes del momento de la literatura por el tamiz de su fenomenología, por el tamiz de la cadencia de su escritura, ver si aguantan la prueba de su escritura. Claire Denis hace épica, hace tragedia, pasa los géneros potentes del cine industrial, comercial, por el tamiz de su escritura. ¿Qué hace esta operación? Que el imaginario pase a primer plano, y que lo que uno toma o focaliza no es el tema, los sujetos, ¿no?, que toman estos otros géneros, sino el imaginario que anda dando vuelta alrededor de eso. Yo les voy a mostrar justo un fragmentito que es una buena forma de cerrar, creo. Un fragmentito de un soldado que es expulsado, que estamos viendo su acabarse, que también tiene alguna correlación con el militante argentino en su ensoñación con la cápsula de cianuro, en su fusión casi carnal con la cápsula de cianuro, mientras espera la llegada de los militares que van a entrar a la casa en donde él se está escondiendo, en donde se está guareciendo. Abandonne-toi. La Habana. Lo que va a rodar Claire Denis es el acabarse, la despedida de este personaje, su deshacimiento del relato, que eso es algo también muy importante en Saer. Saer no te cuenta el final de una historia, pero sí el deshacimiento en la letra, ¿no? O sea, como algo aparece por primera vez y como algo desaparece, mucho más que como algo entra en una historia o como algo sale de una trama. Lo que cuenta es más la aparición y la desaparición, cómo se deshace algo. Claire Denis comparte ese tipo de cosas. Les muestro el final. O el deshacimiento.
sert la bonne cause et meurt. Sirve la buena causa y muere. Debe ser uno de los mejores suicidios del cine contemporáneo, lo que hace Claire Denis después de hacernos sentir por una vía indirecta el palpitar de ese suicidio. Todos estamos viendo el corazón en un brazo, ¿no? Como cuando sentimos el corazón realmente, que lo sentimos en la mano y nunca en el lugar en donde está. Esta especie de desacomodo de la percepción para hacértelo sentir, para hacer que vivas esa experiencia, logra que después haya un cuerpo liberado, ¿no? Un cuerpo liberado en donde, como Saer, cuando logra agotar las posibilidades de choque y resistencia de la materia, despliega, empieza a llegar a zonas siderales. Había en la mesa, para cerrar, como si fuera un buen conferenciante, en la mesa de cine de Saer, Cortázar, Roa Bastos, una pregunta incómoda, que era: ¿y por qué elegiste la literatura? ¿No? Y Cortázar hacía una especie de llamado diciendo: bueno, igual nosotros somos unos frustrados y hemos fracasado, porque ahí lo tenés a Pasolini que escribe y hace cine, en cambio nosotros no. Saer primero contesta, y es como la habitual que contesta la gente que se dedica a la literatura y que tenía una real vocación cinematográfica, como es el caso de Saer, que es un cineasta en sus formas. La primera es, o la obvia es, porque es un lío el trabajo financiero, porque no tengo control total de mi obra. A mí me parece una secundaria y superflua. La verdadera razón, y la apunta apenas un poquito, es la necesidad de que mi literatura, de que mi cadencia, como dice Julio, tuviera que hacer el trabajo de la cámara. Cuando mi literatura, mi descripción, se tiene que enfrentar a todo ese complejo magma de tener que hacer un traveling, de tener que escoger un objetivo, mi literatura se funda, se hace estilísticamente absolutamente particular. Y creo que esa es la buena respuesta. Bueno, gracias. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o... ¿Sí? Bueno, pues si alguien quiere formular alguna cuestión a la mesa. Sí, adelante. ¿Podemos esperar más papeles de trabajo? Acaba de salir el cuarto volumen en Seix Barral en Buenos Aires de ensayos, y para mi salud psíquica, por suerte, se ha acabado el tema. Es el último. Yo quiero hacer un comentario a Santiago. Me gustó mucho lo que dijo, y ya lo charlaremos en después del encuentro, pero es muy curioso porque se podría hacer un paralelismo muy fuerte entre todo lo que dijiste sobre el cine y todo lo que se ha dicho siempre sobre la poesía y Saer, ¿no? La poesía se ha hablado mucho más porque Saer, primero, también era poeta, y segundo, él tenía un discurso muy explícito sobre el tema, ¿no?
se podría hacer también lo mismo que hiciste sobre la pintura, no solo sobre el cine. En particular, todas las referencias a la historia de la pintura del siglo XX que hay en la obra de Saer. Pero ahí donde disiento un poco es sobre el cineasta frustrado. Yo creo que todo eso es, como se dice en Argentina, todo bicho que camina va a parar al asador, ¿no? Es decir, el cine, la pintura, la poesía y muchas otras cosas, recursos para, es decir, todo lo que no es aparentemente una posición de novelista tradicional para escribir la gran novela argentina, ¿no? O sea, que es como una recuperación sistemática de formas, lenguajes, etcétera, ¿no? Con el objetivo justamente de hacer una novela. O sea, paradójicamente, ¿no? Hago como un cineasta, hago como un poeta, hago como, y al mismo tiempo de lo que se trata es de una novela singular, ¿no? Una novelística singular. Sí, sí. La formación del escritor, no estoy totalmente de acuerdo en eso. Ahora sí disiento con que no se puede decir lo mismo de la pintura y no se puede decir lo mismo de la poesía, porque el cine es un arte de la duración y en donde la maestría de Saer asoma más es en un objetivo para que algo dure tal cosa. Las cosas duran, cosa que en la pintura no pasa, ¿no? Y en la poesía, claro, Saer es un narrador. La diferencia con un Di Benedetto, por ejemplo, con su forma de asumir el fantástico, es que en Saer hay experiencia, duración y está la trama, ¿no? Con Edgardo hablábamos esto, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre Saer y Di Benedetto? Y que Di Benedetto es más de la escuela del género, el fantástico de Di Benedetto viene más de Lugones, Borges, etc. En cambio, Saer está la experiencia personal jugando a, pues aguanta el fantástico esto, como en La Tardecita, que es un relato fantástico, ¿no? No, cuando digo que se puede decir lo mismo, por supuesto, sobre otras cosas de la obra, claro, ¿no? claro. ¿no? Quiero decir que siempre hay como que hay una serie de recuperaciones en terrenos distintos, ¿no? Por supuesto, lo que decís es específico para el cine, claro. Sí, en particular en lo que respecta a la poesía, Saer tuvo una función en eso que se llamó el objetivismo, precisamente porque era la voluntad de escribir una poesía que tuviera mucho que ver con el conocimiento a través de los sentidos y no el lujo de la palabra, podríamos decir, que es un cambio de paradigma que se da en la poesía argentina en los 80, donde Saer juega un poco ese papel de una especie de hiperrealismo sensorial, ¿no? Sobre todo de la vista, que es en ese caso lo central. Y es evidente en todo caso que trabajando sobre borradores, ¿no? En particular de glosa, el trabajo con los planos visuales, ¿no? En las correcciones se ve que hay una representación imaginaria de lo que están narrando, porque es una representación, digamos, es muy estructurada, ¿no? Muy focalizada como una cámara, y que la descripción es la descripción de algo percibido, ¿no? O sea, una percepción imaginaria, pero se escribía a partir de una construcción de una percepción imaginaria. Eso es digamos que es comprobable en los manuscritos. Y que el tipo todo el tiempo está ante preguntas tan nobles cinematográficamente como ¿cómo voy a mostrar yo el cuarto que sigue? Nunca va en una página siguiente mostrarte simplemente la entrada de Casa América. Necesita que algo motive, que algo llegue, que ese espacio aparezca en el campo de la percepción del plano en el que está escribiendo para habilitar otro espacio en la imaginación de su lector. Eso es profundamente, bueno, es una sensibilidad bellísima, ¿no? Bueno, muchas gracias a los dos, ha sido una mesa magnífica y gracias a ustedes.